Vamos a seguir nuestros estudios expositivos de Lucas. Hoy tenemos una sección muy corta en la exposición, que es Lucas 11, del verso 1 al verso 2, la parte A. Y ya les adelanto que vamos a estar viendo, vamos a tener estudios sobre el Padre Nuestro. Vamos a tener 7 estudios. Es un ciclo de enseñanza completa del Padre Nuestro. Hoy empezamos y después vamos a dar 6 estudios más. A la cuenta de que vamos predicando, nos vamos a demorar casi 3 meses hablando del Padre Nuestro, porque Martín y Alex se entrelazan conmigo. Muy bien, pues dicho esto, vamos a leer la Biblia en esta mañana, en Mateo 6, del 5 al 8. Si usted no quiere buscarlo, no se preocupe, está ahí en la pizarra y yo lo voy a leer. Dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te pedimos que tú nos des entendimiento de estas cosas, Señor, porque si en algo carece tu iglesia en estos tiempos, es de un entendimiento correcto acerca de la oración, acerca de su importancia, acerca de su práctica. Y sinceramente, ya más que por conocimiento, tu pueblo está pereciendo por falta de oración. Ayúdanos como iglesia a mejorar en estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bien, en la sección pasada, nuestro último encuentro, reflexionamos sobre la visita de Jesús. ¿A dónde? A Betania, donde Marta y María aprendieron mucho del Maestro, unos por fuerza y otros voluntariamente. Hablamos de que Lucas sacó esta historia de su cronología, o sea, está fuera de cronología. Él la usó por razones didácticas, pero ambas mujeres, según nos cuenta el evangelista, recordarían que solo una cosa es necesaria. ¿Qué es lo necesario? La palabra de Dios, que es la que permanece más allá de las fronteras de esta vida terrenal y nos permite contemplar y anhelar la vida venidera, como cantábamos hoy, que hay que aprender a mirar por encima del sol, ¿verdad? Hoy daremos un giro a la enseñanza y pasaremos de oír la palabra de Dios a hablar con Dios. Diferente. ¿Quieres oír a Dios? Lee la palabra. Pero ahora, cuando oras, tú hablas con Dios y Dios te oye a ti. Pues a petición de un discípulo que no menciona su nombre, Jesús enseña el Padre Nuestro, posiblemente por segunda ocasión. ¿Alguien se recuerda dónde ya Jesús había enseñado el Padre Nuestro? ¿No? En el Sermón de la Montaña. En el Sermón de la Montaña ya Jesús lo había enseñado y ahora lo está enseñando por segunda ocasión. Y esto, como ya les adelanté, nos va a sumergir en una serie de enseñanzas sobre la oración modelo, que espero, con el favor de Dios, vivifique nuestras maltrechas vidas de oración. Vamos a ver el contenido y en el verso 1 vamos a ver enséñanos a orar, y en el verso 2 vamos a ver Padre Nuestro que estás en los cielos, y vamos a ver alguna aplicación en el cabezado 3 sobre todo lo que vamos a estar viendo. Lo primero, enséñanos a orar. Y dice el texto: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Lo primero que vemos aquí es que Jesús estaba orando. Pero yo sé que no se acuerdan, porque ni yo mismo me acordaba, tuve que ir yo al mensaje. Pero en el mensaje introductorio de esta serie, que fue, no me acuerdo cuándo, yo creo que fue diciembre del 2023, cuando empezamos a hablar de Lucas, dijimos que Lucas, el evangelista Lucas, da preeminencia a la oración. Quiere decir, de los 4 evangelios, Lucas es el que más habla sobre oración. Y Lucas menciona
9 oraciones de Jesús. Yo ayer traté de encontrarlas y nada más encontré 8. Y me frustró mucho porque no encontré la novena, pero por ahí anda, porque si esa información yo la tomé posiblemente de MacArthur, es probable que la haya pasado por alto la novena, pero por ahí debe andar. Pero les traje 8. Lucas muestra a Jesús orando en su bautismo, orando en el desierto, orando antes de escoger a sus discípulos, o sea, los 12 apóstoles, orando en el monte de la transfiguración, orando por Pedro para que su fe no faltara, orando en el Getsemaní, donde pidió ayuda a sus discípulos y estos se durmieron, y también oró 2 veces en la cruz cuando estaba crucificado. Y no lo puse ahí porque ya se dan cuenta que no me cupo en la diapositiva, pero Jesús habla de, no Jesús, Lucas relata las 2 parábolas que Jesús enseña acerca de la oración. Estas 2 parábolas solo aparecen en Lucas, en los otros evangelios aparece una de ellas, pero no las 2. Por tanto, Lucas dedicó bastante tiempo a la oración y sobre todo a demostrar que Jesús era un hombre de oración. Y esto es importante, porque la pregunta que tenemos que hacernos nosotros como creyentes es esta. Si Jesús, que es el Hijo de Dios, tenía esta vida de oración, ¿cómo nosotros podemos pensar que vamos a sobrevivir el cristianismo y la vida nuestra sin oración? Es algo que resalta a la vista y fíjense si es así, que Jesús no solo debería causar nuestra inquietud hoy con su vida de oración, sino que causó la inquietud de sus propios discípulos. Dice el texto que Jesús estaba orando y que cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar. Ahora, respecto a uno de sus discípulos, hay comentaristas que dicen que este discípulo probablemente no estuvo en el Sermón del Monte y no oyó cuando Jesús habló del Padre Nuestro allí y por tanto le pidió a Jesús aquí que le volviera a dar la enseñanza. Yo esa interpretación la veo un poco innecesaria con respecto a esto. ¿Por qué razón? Porque yo soy maestro y aquí tengo yo algunos maestros. ¿Y cuántas veces nos pasa que nosotros venimos y enseñamos algo y después de un tiempo ustedes mismos nos piden que le hablemos acerca de la misma enseñanza? El apóstol Pablo en Filipenses 3:1 dice que a él no le preocupa repetirle las mismas cosas a la iglesia y que para los creyentes esto es seguro. ¿Qué es lo que es seguro? Que se les repita la misma cosa una y otra vez. Pero en el Antiguo Testamento nosotros encontramos lo que llamamos el principio de la exposición repetida a la palabra de Dios en Deuteronomio 6:7, que es donde dice, y vas a tomar esta ley, se la vas a repetir a tus hijos cuando se despierten, cuando se acuesten, cuando estén en el camino, cuando estén aquí, cuando estén allá, y le dice, repítesela, dísela, vuélveselas a decir. Ahora, en mi opinión personal, no era que no había oído el sermón, a lo mejor necesitaba una segunda exposición del sermón. Cuando estaba preparando este mensaje, ella le entró a la oficina y cuando mira lo que yo estaba haciendo en la computadora, me dice, ay papi, eso yo lo he visto en algún lugar. Y yo me quedo tranquilo y dice ella, cuando nos diste las clases del catecismo. Pero ya ella casi no se acuerda de la clase, por tanto, yo en algún momento del próximo año voy a empezar a darle otro ciclo más de catecismo de Heidelberg de nuevo, porque ya sé que la mayoría de las cosas que aprendieron se les ha olvidado. Entonces, esto es un problema de los maestros y los alumnos. No sé si es que los maestros enseñamos no bien, porque bueno, Jesús definitivamente lo hacía bien, o si los alumnos son lentos para aprender. Pero uno con frecuencia, y es seguro, según Pablo, debe repetir las mismas cosas para que la gente se le vaya metiendo en la cabeza. Por tanto, no creo que haya sido como que no estuvo en el Sermón del Monte. Esa es mi interpretación. Pero el hombre dice, enséñanos a orar. A mi parecer, el discípulo estaba impactado por la vida de oración de su maestro. Él llegó a la conclusión a la cual deberíamos llegar nosotros hoy. Si Jesús oraba, ¿cuánto más nosotros? Jesús dependía de Dios a cada paso del camino. Fíjense, Jesús no dependía de él. Y si dependía de él, hubiera estado dependiendo de Dios, porque él es Dios. Pero no lo hizo así. Jesús dependía del Padre, incluso dependía del poder del Espíritu Santo
a cada paso del camino, ante cada decisión, ante cada reto, en los momentos más difíciles. Y pongo aquí en mis notas, el ejemplo de la oración de Jesús debería avergonzarnos profundamente y exponer el fracaso de nuestra espiritualidad. Sin una vida de oración no vamos a caminar, incluso vamos a aprender más adelante. Perdón, podemos tener mucho conocimiento, pero si no tenemos una vida de oración, el conocimiento no nos va a llevar demasiado lejos. Dice Spurgeon, hermanos, morad en Dios. No se trata de ir a Él a veces, sino de habitar en Él. En Italia dicen que donde no entra el sol tiene que entrar el médico. Donde Jesús no resplandece, el alma está enferma. Bañaos en sus rayos y seréis vigorosos en el servicio de nuestro Señor. O sea, nuestra vida de oración tiene que ser continua. Tenemos que vivir en la presencia del Señor. Dice alguien por ahí, eso es anónimo, lo encontré hace mucho tiempo, pero no sé quién lo dijo. Dice, si solo oras a Dios cuando estás en problema, estás en problema. ¿Ya? Tenemos que orar a Dios en todo tiempo. ¿Ya está? Ahora, vámonos para la segunda parte del encabezado. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a detenernos bastante aquí y vamos a ver cómo nos va. Cuando oréis, decid. Eso es lo primero que Jesús le dice al discípulo. Cuando oréis, decid. Ahora, usted sabe que la iglesia romana ha agarrado esta oración y la ha convertido en una especie de repetición. Reza 10 Padres Nuestros y ahí está la gente, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, lo repite y lo vuelve a repetir. Tienen hasta un rosario para contar las veces que lo repite y no sé qué. ¿Se acuerdan de la emblemática momento en el que Martín Lutero compró la indulgencia y estaba enfrente de aquella escalera altísima y le dijeron, pues escalinata, lo que sea, la escalinata aquella, y le dijeron, súbate y en cada escalón reza no sé cuántos Padres Nuestros. Y yo decía, ¿en serio? Y menos mal que nos ponían a rezar de escalón a escalón, si no yo me hubiera desmayado a la mitad del camino. Pero hacen esta vana repetición una y otra vez de la oración y la vuelven a repetir, la vuelven a repetir. Ahora, si usted prestó atención al texto que leímos al principio, el Señor mismo dice, evita las vanas repeticiones. Quiere decir, usted no tiene que repetir el Padre Nuestro indefinidamente por una hora para que Dios lo escuche. No tiene que hacer eso. El propio texto áureo del mensaje que lo leímos al principio te dice, evita las repeticiones. Ahora, no me estoy refiriendo a algunos de nosotros que tiene repeticiones en la oración, que lo que son muletillas. Yo conozco una muchacha en Cuba que era mi amiga, que ella cuando oraba, ella decía Padre Santo, y te decía Padre Santo 300 veces en la oración. No, yo no me estoy refiriendo a eso. Eso es una muletilla, es un problema del lenguaje. ¿No? Uno se pone nervioso, se agarra de una muletilla y la repite, no es eso. Sino, es exactamente lo que estamos diciendo, coger la oración y repetirla y volverla a repetir y volverla a repetir. Muchas veces pensando de que si mientras más veces la repetimos, Dios escuchará. Sí, esto es totalmente innecesario. Ahora, si no sabemos qué orar o cómo orar, vamos a suponer que no sabemos orar, no tenemos idea de qué palabras decir. Esto es un poco loco porque yo no me imagino quién pudiera estar en esta situación, pero si estás así, puedes orar la oración al Padre Nuestro, así mismo como está allí. De hecho, en las iglesias presbiterianas, en un momento de la liturgia del culto, ellos oran el Padre Nuestro. Y está bien, está perfectamente bien. Si usted está para salir del trabajo y no sabe, para salir de su casa para el trabajo y no sabe qué decir, no sabe qué hacer y quiere decir la oración, no está incorrecto. Usted la puede decir. Aunque eso no fue la razón por la cual Cristo lo enseñó. Cristo lo enseñó para que tuviéramos ¿qué cosa? Para que tuviéramos un modelo, para que tuviéramos una forma establecida de cómo orar. Pero no se lo tome a la ligera. Usted va a descubrir que esta oración tiene océanos incomprensibles de doctrina y de información acerca de Dios. No es una oración como que es pura palabrita. No. Es una oración compleja y que usted en estas 7 semanas que va a estar conmigo hablando del tema se va a dar cuenta de esto. ¿Ya está? Ahora, algunos le han buscado cierta clase de estructura a la oración.
Y dice, la oración empieza con una invocación, que es lo que vamos a estar hablando hoy. Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la invocación. Después vienen 3 peticiones respecto a Dios, que la vamos a ver en las 3 clases sucesivas. Y después vienen 3 peticiones con respecto a nosotros, que la vamos a ver en las próximas 3 clases después de las 3 clases. O sea, son 7 lecciones. Y por último, déjame decir algo respecto a las 3 peticiones respecto a nosotros. Hay algunos comentaristas que dicen que ahí no hay 3 oraciones, que ahí hay 4. O sea, las respecto a nosotros. Pero cuando llegue el momento lo vamos a hablar y cuando llegue el momento lo voy a explicar. Y nosotros estamos cogiendo el modelo reformado. Los reformadores entendieron que habían 3 oraciones y 3 oraciones aquí con respecto a nosotros. 3 oraciones nosotros vamos a valorar. Ya está, pero cuando lleguemos aquí yo les voy a explicar bien el asunto. Y lo otro que tengo aquí es una doxología. Pero si usted se da cuenta, tengo la palabrita bar. Donde usted ve esa palabrita, eso significa variante textual. Quiere decir, la doxología es porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos, amén. Esa doxología es una variante textual de Mateo, que no está en los manuscritos más antiguos. Si usted se da cuenta en Lucas, si usted leyó la oración completa en Lucas, no está la doxología. Pero tampoco está en los manuscritos más antiguos en Mateo. Por tanto, los estudiosos han concluido que probablemente la doxología nunca fue parte de la oración, sino que fue añadida unos siglos después. La explicación es un poco más compleja, pero yo creo que a ustedes les viene bien. Y ahora van a decir, bueno, y si voy a recitar la oración, porque quiero hacerlo, ¿puedo terminar con la doxología? Puedes terminar. No hay falsa doctrina, no está mal. Sin embargo, quiero que entiendas que no está en la oración original. ¿Lo entendemos? Bien. Dicho esto, vamos a pasar a el manjar de lo que nos corresponde. Padre nuestro. ¿Ok? Que Jesús llamara Padre a Dios le trajo innumerables problemas con los jefes religiosos de su tiempo, con los escribas, con los fariseos. ¿Por qué? Porque al él presentarse como el Hijo de Dios, ellos entendieron que él estaba haciendo una reclamación de divinidad. Quiere decir, si Jesús estaba diciendo que él era el Hijo de Dios, por tanto, eso hacía que Jesús fuera Dios. Y ellos lo entendieron. Ellos lo entendieron perfectamente. Incluso en algún momento Jesús le dijo, ven acá, muchas obras buenas he hechas en medio de vosotros. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Y los que le querían matar le dicen a Jesús, nosotros no te apedreamos por tus buenas obras. Nosotros queremos apedrearte porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Es decir, ellos entendieron lo que Jesús estaba queriendo decir. Pero ahora cuando Jesús introduce la oración que deben hacer los creyentes, Jesús no solo dice que Él es Hijo de Dios, sino que ahora está diciendo que los creyentes son hijos de Dios. Y esto nos obliga a hacer, ¿qué cosa? ¿Cuál es la palabrita mágica de la teología? ¿Cómo? Distinciones. Esto nos obliga a hacer distinciones, porque una cosa es Jesús, el Hijo de Dios, y una cosa somos nosotros como hijos de Dios. De hecho, hay algunas personas que piensan que todos los seres humanos sobre el planeta son hijos de Dios. Y esto es totalmente falso. Las personas son criaturas de Dios. Ya está, pero no son hijos. Hoy vamos a estar hablando cómo una persona se convierte en hijo. Ahora, por el momento, vamos a quedarnos con Jesús. Y yo les traje un solo texto que es Juan 1:18. Y Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso está en Juan 1:18 en la versión Reina Valera. ¿Ya está? Pero si ustedes se dan cuenta, últimamente Él ha estado tratando de traer la Biblia de las Américas, no solo la lectura devocional del culto, sino en algunos mensajes le estoy poniendo la Biblia de las Américas. Y ayer, donde primero busqué este texto fue en la Biblia de las Américas. Y me encontré con una sorpresa que ni yo mismo sabía. Y miren cómo la Biblia de las Américas dice el texto. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿What? Pone el unigénito Dios. Eso me choqueó.
Ya está. Y me fui al griego y me di cuenta que el texto bizantino dice hijo, pero el otro, el Westcott and Hort, dice monógenes teos. ¿O quiere decir? No dice hijo, dice Dios. Y me quedé así, como ustedes se están quedando ahora, ¿verdad? Pero me fui a dos versiones más para tratar de ver cómo lo llevaban. Nueva versión internacional y la nueva traducción viviente, y se van con el Westcott and Hort y se van también con la Biblia de las Américas y traducen. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y la traducción viviente dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, él mismo es Dios y está íntimamente ligado con el Padre. Él nos ha revelado a Dios. ¿Y quieren que les diga más? La Biblia de los Testigos de Jehová lo traduce así. Dice el unigénito Dios. Ahora, cuando pone Dios, lo pone en minúscula. Y ahí se enredan, porque si tú tienes un Dios en minúscula ahí, estás introduciendo ¿el qué? El politeísmo. Porque habría un Dios con mayúscula y un Dios con minúscula. ¿Y tendríamos cuántos dioses? Tendríamos dos, politeísmos. Eso es un problema infranqueable. Ellos no pueden vencer ahí. Tenemos que dejar un solo Dios porque esa es la enseñanza de la Biblia. Solo hay ¿cuántos dioses? Hay uno. Y por necesidad lógica tiene que haber un Dios. No puede haber más de uno. ¿Ya está? Ahora, lo otro que tienen estos textos es el famoso unigénito. ¿Qué significa que Jesús es el unigénito Hijo de Dios? Bueno, unigénito. Ustedes saben que a mí no me gusta hablar de griego con ustedes para no complicar la cosa, pero hoy lo necesitamos. El unigénito viene de una palabra griega que se llama, que se pronuncia monógenes. Mono de uno, ¿ya? Y genes de engendrado. Así significa. Si lo traduzco literal, estuviera diciendo el único engendrado. Ahora, usted puede buscar la bibliografía y hay teólogos y lingüistas que han retado el monógenes aquí y han tratado de decir una serie de cosas como suele suceder en todos estos asuntos. Sin embargo, a mi parecer, cuando ellos tratan de forzar el monógenes a que diga otra cosa, se pierde la idea en el contexto. Quiere decir, yo tengo que tratar de que la palabra en griego signifique lo que quiere decir, pero que tenga lógica con el contexto que yo vengo tratando. De lo contrario, destruye el texto en su totalidad. Para no ponerme muy técnico, lo que significa aquí el pasaje es que Jesús es el único engendrado del Padre. Ahora, de Juan 1.1, ¿qué dice Juan 1.1? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por tanto, de Juan 1.1 tomamos la atemporalidad de esta relación. Quiere decir, en el principio, quiere decir, cuando el tiempo empezó a contarse, ya el Hijo estaba con el Padre. Por tanto, eso se nos sale del tiempo y cae en el área atemporal, que es donde Dios está. Por tanto, el Hijo es eternamente engendrado del Padre. No se concibe un momento en el tiempo en el que esto haya comenzado a pasar. No, esto pertenece a la eternidad. Esto es así y siempre fue así y ya meto la palabra siempre y estoy metiendo al tiempo en la expresión. Eso es difícil de decir, es difícil de expresar. Es decir, el Padre engendra al Hijo, pero esto no está contemplado en el tiempo. Esto es algo eterno. ¿Lo ven? Ahora, nadie más es hijo, solo el Hijo. El Hijo de Dios no se hace hijo porque nace de María. El Hijo de Dios ya era hijo antes del principio. ¿Lo entiende? Por tanto, Dios siempre ha sido Padre y el Hijo siempre ha sido Hijo. Ahora, cuando ya el Verbo, Juan 1.1, se hizo carne y nació de María, la Virgen, entonces se llamó Jesús, porque el mismo Dios le puso nombre, que es lo mismo que el Cristo, y para nuestra salvación nosotros entendemos que es nuestro mediador, hombre verdadero y verdadero Dios. ¿Ya está? Hijo como Jesús o como el Hijo, hay uno. Se acabó. ¿Ya está? Ahora vamos a irnos a nosotros como hijos. ¿Qué tipo de hijos somos nosotros? Bien,
nosotros somos hijos por adopción. Literalmente así como te lo estoy diciendo. Bueno, ¿y qué es lo que es una adopción? Bueno, una adopción es aquellas personas que van a una agencia donde hay niños que no tienen familia y entonces escogen a uno de esos niños, pueden escoger uno a varios, hacen un proceso legal y se convierten legalmente en los padres de ese niño. Y decimos, ese niño es totalmente adoptado. Ahora, la adopción no es algo que solo practican los padres que no pueden tener hijos. No, hay padres que tienen hijos biológicos, pero, por ejemplo, les agarró la edad y no les dio tiempo a tener los 7 hijos que querían y tienen 5 nada más. Dice, bueno, pues yo voy a adoptar 2 más. Pero cuando adoptan esos 2 más, esos adoptados tienen los mismos derechos, absolutamente los mismos, y rezan para la ley y para la sociedad como hijos. No hay distinciones entre ellos. Un hijo adoptado es lo mismo que un hijo engendrado. ¿Lo ven? Ahora, esto desde el punto de vista legal, ¿ok? No desde el punto de vista ontológico. Usted nunca va a llegar a ser Dios, ni siquiera va a llegar a ser un pequeño Dios. Usted se va a quedar y yo nos vamos a quedar como somos, hombres, mujeres, así vamos a ser, que somos hijos adoptados de Dios. ¿Ya está? Textos. Juan 1:12 al 13, muy conocido por todos ustedes. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Juan 1, del 12 al 13, estoy leyendo la Biblia de las Américas. Quiere decir, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Por adopción. Se nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué dicen? A los que creen en su nombre. Luego, si usted cree en el nombre de Cristo, Dios te da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Es por causa de Cristo. ¿Ya? Nosotros somos adoptados por causa y a causa de Cristo. Él nos escogió a nosotros en Cristo. Por la obra de Cristo, por los beneficios de Cristo y por todo esto nosotros podemos ser adoptados. ¿Ya está? Ahora, otro texto. Miren, Efesios 1:4 al 5 y voy a seguir leyendo la Biblia de las Américas. Dice, según nos escogió en Él. ¿Se da cuenta cómo Cristo está metido ahí? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. ¿Verdad que Alex habló de eso en el culto pasado? Y sin mancha delante de Él, en amor, nos predestinó. ¿Para qué? Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Quiere decir, es una adopción que quien la facilita es Jesucristo. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero si usted todavía no está convencido de que somos hijos de Dios por adopción, te traigo un último texto. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, ¿qué cosa? El espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Eso es Romanos 8, del 14 al 5, y leí Reina Valera. Así que somos hijos, no como Jesús es hijo, pero somos lo que somos por su obra y por medio de la adopción. Y cuando oramos, podemos dirigirnos a Dios como Padre por causa de su Hijo o a nombre de Él. Quiere decir, ¿por qué somos hijos? Por causa de Cristo. Pero si lo somos, podemos acercarnos y decir, Padre nuestro. Incluso aquí Romanos está usando Abba Padre, que es una expresión familiar o muy íntima para decir Padre. Algunos lo traducen como papito, pero yo esto nunca lo he estudiado a cabalidad y no sé si la traducción está bien ahí. Pero lo que sí te puedo garantizar es que el Abba Padre es una expresión muy íntima y muy familiar que le puede expresar un hijo a su padre. ¿Ya está? Quiere decir, verdaderamente por medio de Cristo llegamos a ser hijos de Dios. No que lo vamos a hacer cuando muramos allá en quién sabe dónde, no, hoy.
Después de creer, usted es adoptado como un hijo de Dios. Cuando usted ora, usted se dirige a Dios ¿como qué? Como padre. ¿Ya está? Como padre. Ahora, esto tiene implicaciones que la vamos a estar viendo. Cuando terminemos todas estas siete lecciones, vamos a estar viendo algunas implicaciones más que vienen. Pero por el momento me tengo que mantener hablando solo de la oración modelo. Así que no se preocupe que más adelante vamos a hablar más sobre eso. Ahora, lo primero es Padre nuestro. Ahora nos vamos para que estás en los cielos. Calvino, mírenlo aquí, comienza los institutos de la religión cristiana, que es un libro que usted debería leer antes de irse al cielo. De lo contrario, usted va a avergonzarse mucho si llega allá al cielo y usted nunca se leyó los institutos de la religión cristiana. Ahora, Calvino comienza el primer párrafo de su obra maestra, que es la obra literaria cumbre del Renacimiento. Este hombre hizo esto y es una genialidad. Y lo hizo a los 27 años, aunque la edición que publicó a los 27 años era más resumida y después le fue añadiendo algunas cosas, pero es impresionante los institutos de la religión cristiana. Pero Calvino empieza así, miren lo que dice ahí. Casi toda la suma de nuestra sabiduría que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en 2 puntos. A saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Suena fácil, pero es bastante difícil. ¿Ya está? Ahora, Jesús comienza la oración del Padre Nuestro señalando nuestra relación con Dios. Lo acabamos de ver. ¿Cuál es la relación nuestra con Dios? Nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Pero inmediatamente introduce nuestra posición con Él. Primero habla relacionalmente y ahora habla posicionalmente. ¿Y qué es lo que dice? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde usted está? En la tierra. ¿Ya? ¿Y dónde está su Padre? En los cielos. Y yo te voy a decir algo. Esto es algo que no debe pasar desapercibido y con frecuencia percibo que los creyentes no son conscientes de esta realidad. ¿Ya? Yo le iba a traer a ustedes un dibujito, pero dije, no, si lo hago me voy a meter en candela con Asaph. Pero la gente piensa de Dios que Dios es un anciano con barba blanca, subido encima de una nube, ¿verdad? Que puede pasar un avión y chocarlo y tumbarlo para la próxima nube. Y entonces un angelito por el otro lado de la nube con un arpa tocando. ¿Verdad que eso es lo que hemos visto en los cartoons? Y desgraciadamente esto, que es una broma de mal gusto de la cultura, nos ha hecho pensar que Dios es exactamente eso. Es un anciano de día, con barba, trepado en una nube, solo Dios solo Dios sabe qué hace él allí en la nube, ¿verdad? Pero esto es ridículo. Esto es ridículo. Aquí dice que el Padre está en los cielos. Ahora, yo miré la palabra cielos en el griego y no nos ayuda mucho. ¿Por qué razón? Porque la palabra cielos en el griego, lo mismo la usan para el cielo de las nubes, que lo mismo que la usan para el cielo sideral. ¿Saben? El cielo sideral es donde están los astros y las galaxias y todo lo demás, que por cierto es impresionantemente grande. Yo les iba a traer a ustedes un videito que está en YouTube, pero dije, los curiosos que vayan a YouTube y lo vean, y se me acabó la paciencia, pero que es que ponen a una muchacha acostada en el césped y van alejando como si estuviera subiendo y llega hasta 10 billones de años luz, y es impresionante lo pequeño que somos. Si usted quiere traumatizarse como lo estoy yo hoy, vaya a YouTube y ponga eso, para que usted vea lo pequeño que somos. ¿Ya está? Ahora, el griego habla de los cielos y cada vez que habla de cualquiera de estos cielos pone la misma palabra en griego. Y para colmo, Pablo dice que él fue al tercer cielo y usa la misma palabra en griego para cielo sideral y para cielo atmosférico. Quiere decir, tenemos un lío con la palabra cielo.
Pero ¿qué es lo que significa que nuestro Padre está en los cielos? Lo que significa es que Dios está por encima de la creación, por fuera de ella. Aunque también está dentro, pero Dios excede la creación y está por fuera y por encima de ella. Por tanto, esto lo que nos deja ver es que pensar en un anciano con barba sentado en una nube es ridículo frente a la verdad horrorosa que Dios es algo que nosotros no podemos comprender. Nuestra galaxia tiene nada más un diámetro de 100.000 años luz. Quiere decir que un haz de luz entrando por una esquina de la galaxia y saliendo por la otra se demora 100.000 años. Ahora, si usted quiere saber la cantidad de kilómetros que es eso, tiene que convertir años luz a kilómetros. Y la luz creo que vuela o camina por el espacio a 300.000 kilómetros por segundo. So, usted tiene que multiplicar eso, no lo haga porque tenemos inteligencia artificial para eso. Dígale a la inteligencia artificial que lo calcule y usted se va a quedar pasmado del tamaño de nuestra galaxia. Pero hay 2 billones de galaxias en nuestro universo observable. Quiere decir, hasta donde la luz ha llegado, hemos podido contar 2 billones de galaxias, que son 2 millones de millones. O 2 trillion, como se diría en inglés. Ya está. Quiere decir, el universo observable es grande. Todavía no se sabe qué hay del otro lado, posiblemente mucho más universo, pero por fuera del universo está el Padre suyo. Eso es grande, es inmenso. Y cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, la Escritura quiere que entiendas 2 cosas. Primero, que es tu Padre por los méritos de Cristo, pero que está en los cielos. Que no es una cosa pequeña, no es una cosa como que tú te la puedes tomar a la ligera, no es una cosa como que tú te la puedes tomar como si estuvieras hablando conmigo o como si estuvieras hablando con cualquier mortal. No es así. Dios es algo que incluso estando en Cristo, yo tiemblo nada más de pensar el terror que me da la persona de Dios. ¿Sí? El Catecismo de Heidelberg, en el día del Señor 46, esto es lo que ella me dijo. Por cierto, lo incluí aquí porque ella les acordó. En la pregunta 121 dice, ¿por qué se añade que estás en los cielos? Y escuche la respuesta que da el Catecismo de Heidelberg, para que usted entienda, hermano. Dice, para que no vayamos a formarnos, ¿qué dice? Alguna concepción terrenal de la majestad celestial de Dios y para que esperemos en su omnipotencia nos dé todas las cosas necesarias para el alma y para el cuerpo. ¿Qué es lo primero que dice el catecismo? Que no podemos tener una consideración terrenal de nuestro Dios. ¿Lo ven? Ahora, dice el inciso, Dios es Dios. Mire el texto aquí de Pablo, que yo lo tenía en el estudio desde el 24 hasta el 28, pero está muy grande y no me cabía en la diapositiva y solo le puse el 28. Y dice Pablo, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. ¿Qué está diciendo aquí? Que Dios es inmenso, es grande, está por fuera del universo y por encima de él, pero también está dentro y en Dios se mueven las estrellas, se mueven las galaxias y gracias a Dios todo se mantiene funcionando como funciona. Creo que está en Colosenses cuando dice que por medio de Cristo Él sostiene todas las cosas por su poder. Es Él el que mantiene todo funcionando. Ahora, dice Jeremías 23, del 23 al 24, dense en cuenta la majestuosidad de Dios en estos pasajes. Y dice así, Reina Valera, soy yo, Dios, cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Se ocultará algunos, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea. Ahora dice, no lleno yo
dice Jehová, el cielo y la tierra. ¿Lo ven? Pero cuando estamos hablando de cielo, ya dijimos que no podemos pensar solo en el cielo atmosférico, ni en el cielo sideral, ni siquiera en el tercer cielo. Tenemos que saber que Dios está por fuera del universo y por encima de él. Dios es más grande que eso y por tanto está en todo lugar de la creación. Es impresionante. Es impresionante. Da miedo solo pensarlo. Ahora miren, otro texto que da terror y pesadillas. De hecho, yo anoche no pude dormir ni bien. No sé si fue por el mensaje que me extenuó o si simplemente porque estamos alterados por todo lo que pasó el viernes. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿En serio? Y los cielos con su palmo. Quiere decir que hace así y dice, ah, sí, este es el tamaño del universo y de la galaxia, viene siendo así. ¿En serio? ¿Y usted está viendo lo que yo estoy viendo? Dice, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Espérame. Todo la parte sólida de la tierra, Dios la juntó así. Así. Claro, escuche. También me ven online, por si acaso. Esto es una forma antropomórfica de hablar, porque Dios no tiene dedo, ni tiene mano, ni tiene palma de mano, ni nada por el estilo. O sea, entonces, tengo un poco de control. Estamos tratando de hablar en forma humana, para que entendamos la inmensidad de Dios. ¿Ya está? Estamos tratando con nuestro lenguaje limitado y con nuestra teología limitada de hablar de cosas que son demasiado majestuosas y maravillosas, que es exactamente nuestro Dios. Pero el texto está diciendo, y esto está inspirado por el Espíritu Santo, que con los 3 dedos Él midió el polvo de la tierra, que Él pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? No es una cosa como trivial cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Es una cosa inmensa, compleja, que escapa a cualquier medición, a cualquier experimentación, a cualquier deducción. Escapa. Por eso veo a la gente en YouTube cuando dice, ¿puede la ciencia probar la existencia de Dios? Yo digo, caballero, ¿harán videos serios por alguna vez en la vida en YouTube? ¿Cómo va a probar la ciencia la existencia de un Dios que tú no puedes ver, que tú no puedes medir, que tú no puedes pesar, que tú no puedes ir a conocerle, que tú no te puedes acercar? ¿Cómo? ¿Cómo lo bajo y lo estudio? Si es tan grande que ni siquiera los cielos lo contienen. ¿Qué estás hablando? No es un anciano con barba blanca encima de una nube, ni un Dios que camina en el monte más alto, ni un genio dentro de una lámpara, ni ninguna otra invención humana. Estamos hablando del Dios verdadero y es inmenso y temible, santo y justo, que traspasa los cielos, que es inaccesible, incomprensible y terrible en su juicio. Nuestro lenguaje es insuficiente y nuestra teología limitada cuando hablamos de Él. El último texto. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Ayer me pasé casi una hora buscando una manera de mostrarle lo que pudiera ser una proporción entre nosotros y Dios y no encontré manera de venir hoy a decirles a ustedes algo que pudiera acercárselo. Porque Dios es inmensamente grande y nosotros somos infinitamente pequeños. Pequeños. Y a ese Dios a veces osamos decir, no, yo soy cristiano. ¿En serio? ¿Cristiano? Esto es serio, hermano. Usted no está en una religión falsa.
No está en una religión falsa. La gente que anda en una religión falsa va a recibir el trato por sus pecados, se va a ir al infierno, allí va a cumplir la eternidad de castigo allí por siempre. Pero la gente que se pierde estando en una religión verdadera, ¿usted sabe cómo lo llama la Biblia? ¿Sabe cómo lo llama? ¿No te atreves? Apóstatas. Apóstatas. Y el peor castigo del infierno está para aquellos. Porque no vinieron a jugar con un Dios de barro, ni con un Dios de hierro, ni con un Dios del Olimpo, ni con ese tipo de cosas. No, vinieron a mofarse, a burlarse, a vituperar al Dios verdadero. What are you talking about? Yo tiemblo en la presencia de Dios cuando veo a la gente. Sí, yo soy cristiano. ¿En serio? Es muy serio. Estamos delante del Dios verdadero. Ahora, Dios es Dios. Y me voy a ir de aquí. Pero dice el segundo encabezado, Dios responderá nuestra oración. Es inmenso, es grande. Pero Dios, ese Dios, va a responder nuestra oración. Te pregunto, ¿lo hará otro Dios? No pueden. Son ídolos. Pero este Dios nuestro, este sí responde. Y a veces responde con un no. Pero eso es una respuesta. Él se va a la oficina y me dice, ¿puedo salir afuera? Y yo le digo, no. ¿Le respondí? Claro que le respondí. Le dije que no. Mira lo que dice. Porque ya te llevé a la parte donde temblamos, pero ahora te tengo que traer a la parte donde, por causa de Cristo, confiamos. Y mira lo que dice. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mira abajo. Yo estoy leyendo Reina Valera siempre aquí. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habla algo que sea difícil para mí? Jeremías 32, 27. Y por último, Lucas 1, 37. Porque nada hay imposible para Dios. De estos textos se desprenden dos verdades inaludibles. Lo primero, nosotros no podríamos estar de pie delante de un Dios así como el que hemos acabado de describir. No pudiéramos estar de pie ni una fracción de un milisegundo, pudiéramos estar allí de pie. No pudiéramos. Por eso es que usted ve en el Antiguo Testamento el terror de la gente que cuando decía, voy a morirme porque he visto a Dios. Porque ellos estaban conscientes, mucho más conscientes que nosotros, de quién era Dios. Sin embargo, por causa de Cristo, porque ¿qué dice el pasaje? El que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cuál Hijo? El que hablamos al principio cuando hablamos del Hijo. El único engendrado, la segunda persona de la Trinidad. La bajó Dios a este diminuto planeta para que se hiciera hombre y para que nos diera beneficios que muchas veces lo tiramos en el piso y lo pisoteamos. Sin embargo, y a pesar de eso, por medio de Cristo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y podemos hallar oportuno socorro. Yo no sé si esto usted lo emociona, pero a mí me da tanta emoción saber que por Cristo me puedo acercar y por Cristo puedo llegar y por Cristo puedo agarrar el socorro. Yo no sé qué sería de mi vida en los momentos difíciles si Dios no estuviera conmigo. Yo creo que ya yo me hubiera suicidado. No lo hubiera soportado. Pero puedo llegar allí sabiendo que si Dios me ha dado a Cristo, Dios me va a dar lo demás. Y no me va a dar una casa de 3 pisos, ni me va a dar un Mercedes-Benz del año. Esto es una idiotez, y lo vamos a hablar cuando lleguemos a Pan Nuestro. Pero me va a dar lo que yo necesito, como dice el Catecismo de Heidelberg, para el sostenimiento de ¿qué? De mi alma, esa es la parte importante, y de mi cuerpo. Se acabó. Eso es todo lo que yo necesito. Primero, que cuando me acerque no sea consumido. Y segundo, agarrar lo que necesito para mi alma y para mi cuerpo. Si logré eso, mano arriba a dar gracias. Yo me impresioné en la oración hoy, que hubieron muy pocos que dieron gracias
porque ninguno de nosotros nos afectamos en la inundación. Muy pocas gracias. Y lo que pasó aquí en el valle fue desastroso. Y lo que pasó en México también. Y lo que pasó allá con los terremotos también. Pero nosotros no sufrieron nuestras propiedades, no sufrieron nuestras personas, no sufrieron nuestros autos. Y aquí estamos, frescos como lechuga. En mi opinión, faltaron gracias. Faltaron gracias. O sea, por causa de Cristo su Hijo podemos acercarnos y solo por los méritos obtenidos por Jesús podemos recibir algo de Dios. Y este algo no es poco, sino mucho. Comienza con el propio Hijo que fue entregado por nosotros, luego la salvación y luego todas las cosas que Dios haya determinado en su voluntad. Así que la respuesta a la oración descansa en la omnipotencia de Dios y en la consumada obra del mediador. Ahora, y ya termino, se los prometo. Vamos a hablar de aplicación a estos principios porque quiero sacarlos de la teoría y traerlos a la práctica. ¿De qué nos sirve saber o de qué nos sirve orar, Padre nuestro que estás en los cielos? Lo primero que tenemos que aplicar a nuestra vida es que podemos orar porque somos hijos. Podemos orar a Dios porque somos hijos. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios no escucha a pecadores. Hay salmos que dicen y textos en la Escritura que Dios está enojado con el impío todos los días. Por tanto, Dios no escucha a pecadores. Y la gente se pasa haciendo oraciones. Solo Dios sabe qué Dios y con qué propósito y no sé qué onda con la gente. Pero la Biblia dice, podemos orar porque somos hijos. Solo los hijos tienen un padre. Y solo ese padre responde. Si usted es hijo, usted puede orar. Si usted no es hijo, ¿a quién va a orar? ¿Y sobre la obra de quién? No puede. Lo único que puede esperar una persona que no cree en Jesucristo, de Dios, lo único que puede esperar, ¿qué cosa es? No, el juicio. Una persona que no cree en Jesucristo, lo único que puede esperar de Dios es juicio. La Biblia dice que amontonan ira para el día del juicio. Eso es lo que hace una persona que no cree en Jesucristo. Amontona ira. Y si usted ha visto a este Dios en misericordia, cuántas cosas puede hacer, que fue capaz de coger a su hijo y mandarlo para acá abajo a hacer todo lo que hizo. Yo te pregunto, eso es inmenso. ¿Tú te imaginas cuántas cosas puede hacer cuando está enojado? Y no te estoy dando miedo. Eso está en la Biblia, ahí está. Lo que pasa es que no nos gusta a los predicadores hablar de esto porque, no, le está metiendo miedo a la gente. No te metió miedo a nadie. El Dios es así. Dios no escucha a pecadores. Hermano, y si yo oro por mi vecino que es pecador, pero yo oro, eso es otra cosa. Tú estás orando por tu vecino y Dios puede tener misericordia de ti y contestarte la oración de tu vecino. Pero Dios no escucha a tu vecino si tu vecino no cree en Jesucristo. No funciona así. Usted tiene que ser hijo para llegar a la presencia del Padre. Tiene que ser hijo. Tiene que tener a Cristo metido en los huesos, en los genes, en sus átomos y en su alma para poder acercarse siquiera a pedir. Lo segundo, y en mi parecer necesitamos entender esto de una buena vez. Oramos a un Dios celestial. Yo cambié como 5 veces eso porque no sabía cómo ponerlo. Pero tenemos que tener una idea bíblica de quién es Dios. Una idea que concuerde con la revelación bíblica, porque si usted tiene una idea de Dios que no concuerda con la revelación bíblica, usted está practicando una religión externa y usted es ¿qué cosa? Es un idólatra. Y yo no sé si fue Martín o si fue Alex o si fue alguien que oí el otro día que estaba hablando de Calvino y de la institución cristiana que decía, unos pensamientos de Calvino en este libro, si fuiste tú, es que el corazón es una fábrica de ídolos. ¡Cuidado! Tenemos que tener una idea bíblica de nuestro Dios.
No es lo que a nosotros nos dé la gana. No es lo que nosotros nos imaginemos, ni lo que nos diga Juan Pérez o Omar Ramírez. Y dase madre. Es lo que dice la Biblia de quién es ese Dios. Y cuando tengamos un conocimiento adecuado de Dios, entonces podemos orarle a Él. Porque yo te pregunto, mis queridos hermanos, si ustedes le oran a un ídolo, ¿te responderá? Por tanto, como dice Calvino, tenemos que tener un adecuado conocimiento de Dios para podernos acercar con la debida reverencia. Es un Dios celestial, temible. Y tú me vas a decir, ay hermano, pues yo no lo veo tan así. Pues mira Hebreos aquí. Y si tú quieres, vete a casa y léetelo el contexto entero para que tú lo entiendas. Porque aquí está haciendo una comparación entre la religión del Antiguo Testamento, que el mediador, ¿quién era? El mediador era Moisés, ¿verdad? Y aquí está haciendo una comparación entre la religión del Antiguo Testamento y entre la religión cristiana del Nuevo Testamento. Y dice el escritor de los Hebreos, dice, mirad, que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, escucha, cristiano, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Es el 25. Ahora voy para el 28 y el 29. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con qué cosa? Con temor y reverencia. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Consumidor. Y eso se lo está diciendo a la iglesia. No se lo está diciendo a los impíos. No se lo está diciendo a los del Antiguo Testamento. No se lo está diciendo a nadie más que a los creyentes. Nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora mismo lo es. Y yo me quedo espantado de nuestra reverencia en los servicios. Me quedo espantado con el temor que mostramos cuando tomamos el nombre de Dios en vano. Es Dios, es fuego consumidor. Es fuego consumidor. ¿Cuándo nos lo vamos a terminar de meter en la cabeza? Es fuego consumidor. Nadie puede tomar el nombre de Dios en vano en presencia nuestra. Yo les hago un reporte a los niños. Si toman a Dios, en mi autobús no se toma el nombre de Dios en vano. Lo vuelves a mencionar y te hago un reporte. Los niños se quedan así paralizados como que dicen, ¿dónde salió el desquiciado este? Pero en mi autobús no se hace eso. En mi presencia nadie puede hacer eso. Porque no. No va a pasar. Es un Dios celestial. Es algo con lo que nuestra mente se estallaría si lo pensamos un poco. Y por último, el 6. Y esto es importante. Porque ¿sabes qué? Descubrí incluso que hasta Spurgeon tiene un mensaje sobre este tema. Y lo oí un poco hasta que me aburrí y dije, no, ya no voy a seguir oyendo este mensaje. Aunque respeto a Spurgeon como un excelente maestro y todo lo demás. Pero muchas veces los maestros bíblicos han caído en la tentación de enseñar cómo debemos orar, cómo hacer una oración que Dios escuche o cómo obrar de una manera que Dios lo logre o cómo tenemos que conducirnos en la vida para que Dios responda. A lo mejor tú dices, Dios no me responde porque estoy haciendo algo, a lo mejor que lo está desagradando o no sé qué, o a lo mejor tengo que ir más a la iglesia, o a lo mejor tengo que de los 10 minutos que leo la Biblia la tengo que leer 30, o a lo mejor 17 pasos para la oración que Dios va a responder sí o sí, o 150 pasos para sobornar al Dios que está en el cielo para que haga tu voluntad. ¿En serio? No podemos, mis queridos, no podemos. ¿Tú sabes por qué Dios responde mis oraciones y tus oraciones? ¿Tú sabes por qué? Dilo, hija. No, Cristo. Yo pensé que habías dicho Cristo. Cristo está en la pizarra. Nos responde por Cristo. Por Cristo. Por sus méritos, por su obra, por lo que Él ganó en la cruz. Nosotros no pudiéramos. ¿Cómo vas a negociar con Dios? Léete a Job. Cuando Dios se le aparece, después que Job había pasado por el infierno 3 veces, Dios se le aparece y le dice, ¿qué onda?
Yo soy Dios. Yo puse las estrellas, yo las até. Yo le dije a los mares dónde parar. Yo hice esto, yo hice aquello. A mí nadie me aconseja, a mí nadie me dice. Yo soy el que lo hace. ¿Qué onda contigo? Léase a Job. No tiene que leérselo entero, váyase hasta el final donde dice, Dios responde a Job. Vaya ahí. ¿Cómo vamos a llegar a decir a Dios, ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? ¿Qué? Ay, ¿por qué? No podemos hacer eso. Y cuando Dios responde, responde por Cristo. Por Cristo. No hay manera en que nosotros podamos agradar a Dios sino por Cristo. Tenemos que asirnos a Cristo, agarrarnos, apretarlo y acercarnos al trono abrazado a Cristo, y por causa de Cristo Dios responde nuestras oraciones. No es que tú oras bonito, no es que tú te quebrantas, no es que yo lloro, no es que yo me estremezco, no es que me tiro contra la pared, no es que sangro, no es que me doy. En la Edad Media se ponían cilicios y cosas y se daban latigazos para tratar de provocar la respuesta de Dios. Los pentecostales se tiran en ayuno 300 días esperando que Dios haga cosas. ¿En serio? ¿Cómo vas a negociar con Dios? Es por causa de Cristo. Y yo te voy a decir, ¿no te da refrigerio eso? Porque a mí me asfixiaría pensar, ¿cómo voy a llegar a Dios? ¿Cómo lo voy a convencer? ¿Cómo voy a hacer? Nada. No, es que ya todo se hizo. ¡Qué maravilla de evangelio tenemos! ¡Qué maravilla de Salvador y mediador tenemos! Que lo hizo absolutamente todo. No tienes que hacer nada. Nada, solo confiar. Temer, reverenciar la persona de Dios. Llegar y decir, por Cristo estoy en tu presencia. Por favor, ten misericordia de mí, que tengo este problema. Hebreos de nuevo. Y yo quiero que usted vea la majestad de ese pasaje. La majestad de Cristo en ese pasaje. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que ¿qué cosa hizo? Que traspasó los cielos. ¿Cuáles? Todos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué está queriendo decir ahí? Estás pasando por pruebas y quieres abandonar, estás pasando por pruebas y te quieres ir, estás pasando por pruebas y que es que no te funciona la cosa. ¡Aguanta! ¡Aguanta! Aguanta, porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, no es poca cosa. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué dice ahora? Por Dios del cielo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando entramos humillados a la presencia de Dios y pedimos, ahí está Jesús diciéndote, sé por lo que estás pasando, porque yo mismo pasé por esto que estás pasando. Te entiendo, te comprendo. Y la ayuda viene. Solo aguanta, la ayuda viene. Porque tenemos un sacerdote que es hecho a nuestra semejanza, que vivió nuestra vida, nuestra flaqueza, nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestras luchas, nuestras guerras. Las vivió todas. Él sabe por lo que estamos pasando. Lo sabe. Podemos acercarnos, dice la Biblia, confiadamente. Confiados. Confiados. Es un trono de gracia por Cristo. Y vamos a alcanzar misericordia y vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Si grande y divino, concluyo, ha sido el plan que produce y mantiene la salvación en los creyentes, si impresionante y milagroso ha sido la revelación de Dios por medio de la Escritura, igualmente grande y divino, impresionante y milagrosa es la oración. Que un hombre miserable pueda pararse delante del Dios verdadero a pedir algo es tan inconmensurable como el vasto tesoro que nos es dado en Cristo, del cual provienen todas nuestras bendiciones. Los seres humanos tienen predilección por los extremos.
Unos oran mucho, pero estudian poco. Otros estudian poco, pero oran mucho. En ambas conductas está el fracaso espiritual. Termino con este pensamiento de Paul Washer. Si solo estudias la Biblia y no oras, te convertirás en alguien con el corazón duro. Cuidado, somos una iglesia bíblica. Si no oramos, se nos va a endurecer el corazón con tanto conocimiento. Pero si oras y no estudias la Biblia, ese es el otro extremo, dice Paul Washer, te convertirás en un sentimentalista que será arrastrado por cualquier viento de doctrina. Tenemos que tener los dos remos y alar a la vez. Estudio y oración. Estudio y oración. Estudio y oración. Para que esta cosa pueda funcionar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Y te pedimos perdón porque mi vida no refleja ni siquiera una 10ª parte de la devoción ni la oración que tú cuando viviste entre nosotros nos dejaste de ejemplo. Señora, ayúdanos a orar, ayúdanos a confiar, ayúdanos a entender, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a saber que sin oración quedaremos secos y tirados al lado del camino. Queremos ser una iglesia bíblica, pero no solo el conocimiento es importante, tenemos que hablar contigo. Y no porque tú no sepas lo que te vamos a decir, sino porque esta es la manera que tú has establecido. Tenemos que estudiar, tenemos que orar. Tenemos que estudiar, tenemos que orar. Haznos una iglesia de oración, Señor. Pero no aquí en público donde la gente nos ve, no. Que cuando vayamos a nuestras casas, que cuando estamos allá, podamos tener tiempos de intimidad contigo para poder entender mejor lo que aprendemos y para que podamos practicar más la piedad y para que nuestra espiritualidad renazca y vengamos a ser los hijos para los cuales tú nos has predestinado que seamos, Señor. Por fin oramos, te damos gracias. Amén. Gracias, Señor.